When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Hay un momento muy específico en la vida de todos que nos pasa. No es una crisis, no es un discurso de graduación, no es una epifanía que te cambia la vida. Pasa mientras haces algo completamente ordinario, mientras te preparas el tercer café del día y ya no recuerdas para qué querías el primero, mientras pagas una suscripción que olvidaste que tenías y no has entrado en un mes, mientras llegas a casa después del trabajo y no recuerdas el camino, solamente cómo llegaste. Y en ese momento, entre el café, la pantalla y el camino de regreso, como que algo no cuadra. No es una alarma, no es un pánico, es más silencioso que eso. Es solo una sensación de estar mirando tu vida desde fuera y no del todo reconocerte en ella. Si eso te suena conocido, este video es para ti. No te voy a dar una solución, porque honestamente no tengo una, sino para nombrarlo, porque a veces lo más útil no es encontrar una respuesta, sino es saber que no eres el único que está haciéndose esta pregunta. Hay un guión que nadie te entregó, pero que de alguna forma ya te sabes de memoria. Escuela, universidad, trabajo estable, una relación seria, casa, hijos y toca, ascenso y jubilación. Y si haces todo eso, más o menos en ese orden, en los tiempos más o menos correctos, eres un adulto responsable automáticamente. Tienes tu vida en orden, felicidades, lo hiciste bien. Nadie te dijo que era obligatorio, pero tampoco nadie te preguntó si era lo que querías. Y lo complicado no es el plano en sí, lo complicado es que cuando sigues sin preguntarte lo que quieres, cuando simplemente vas avanzando porque así se supone que es, te despiertas un día con una vida que se ve bien desde fuera y que desde dentro tiene un ruido muy suave, muy constante, que no puedes identificar exactamente, pero que tampoco desaparece. Ese ruido, aunque no lo parezca, tiene un nombre. No es infelicidad, más bien es la distancia entre quién eres y quién habías imaginado ser. Hay una imagen mitológica griega que me parece útil aquí. Sísifo. Si no lo conoces, Sísifo básicamente era un personaje condenado a empujar una roca enorme cuesta arriba para siempre. Cuando llegaba a la cima, la roca simplemente rodaba de vuelta, se caía en el precipicio y Sísifo tenía que volver a empezar. Para Camus, un filósofo, él decía que había que imaginar a Sísifo feliz, pero Camus estaba hablando de una roca que le pusieron los dioses, un castigo que le pusieron a Sísifo. La tuya no. La tuya es diferente, la tuya la fuiste poniendo tú, piedra por piedra. El idioma que ibas a aprender, el proyecto que ibas a lanzar, el gimnasio al que ibas a ir cuando se calmara el trabajo, el libro que ibas a terminar de escribir, la persona que ibas a convertirte en cuando tuvieras más tiempo. Y lo más particular de todo esto es que cada compromiso nuevo no reemplaza al anterior, se suma. El proyecto que pensaste a los 22 años sigue ahí debajo, no lo olvidaste. Solo le pusiste más cosas encima para disimular que no existe. Y eso explica el peso específico de lo que estoy hablando. Porque no es el peso de haber fallado, es el peso de todo lo que quieres ser, acumulado en capas, sin que ninguna haya sido descartada de verdad. Y aquí está la parte más incómoda de todo esto. Nadie te está obligando. No hay un jefe que te exige quedarte despierto hasta las 2 de la mañana. Eres tú quien elige quedarte hasta las 2 de la mañana. No hay nadie quien te presione para tener 10 proyectos abiertos al mismo tiempo. Eres tú quien abre esos 10 proyectos. No hay nadie diciéndote que el descanso es una pérdida de tiempo. Eso lo decides tú. Eso lo dices tú. Con tu propia voz, en tu propia cabeza, en el momento en el que intentas parar. Entonces, cuando el peso se vuelve demasiado, hay un momento muy incómodo, en el momento en el que nos tenemos que cuestionar. Pero, ¿a quién le vas a reclamar? No le puedes reclamar a nadie. ¿A quién le reclamas? ¿A la lista de deseos que tú hiciste? ¿A los sueños que tú elegiste? ¿Al entusiasmo que tú sentiste a las 3 de la mañana cuando te pareció que esta vez sí ibas a cumplirlo todo? Y eso es lo más difícil de sostener, no el cansancio en sí, sino reconocer que estás cansado de tus propias ganas. Y ese cansancio no tiene culpable, porque las ganas eran tuyas, eran completamente reales cuando las pusiste ahí. Pero mira, hay algo que no te dije todavía. Los sueños muertos no duelen así. Los sueños muertos simplemente los olvidas. Un día simplemente dejas de pensar que están ahí. No los piensas, no los sientes, se van, desaparecen. Si esto todavía te duele, si la distancia todavía se siente, si la lista todavía existe, si todavía hay algo ahí que te aprieta en el pecho cuando piensas en la versión de ti que ibas a hacer, es porque esa parte de ti tampoco se rindió. El peso que sientes
no es la evidencia de que fallaste, es la evidencia de que todavía quieres llegar a estar ahí. Y eso importa más de lo que parece, sobre todo cuando son las 2 de la mañana y estás mirando al techo y la lista tiene 20 ítems sin tachar. De aquí hay una cosa que me parece muy importante decir, y es que el cambio no llega como una escena de película, no requiere que renuncies a tu trabajo gritando, no requiere que te mudes de ciudad, no requiere que quemes las naves o que tengas una revelación dramática a las 6 de la mañana mientras corres por el parque. No funciona así, o bueno, para la mayoría de personas no funciona así, sino que más bien llegan revelaciones silenciosas. Por ejemplo, cuando en vez de abrir el teléfono, agarras un cuaderno y te pones a escribir aunque sean 10 minutos. Cuando le dices que no a un plan al que normalmente le dices que sí por inherencia. Cuando empiezas un curso aunque esta semana solo tengas media hora libre. Cuando dejas de seguir cuentas que te hacen sentir que tu vida no es suficiente. Cuando escribes una oración, una sola oración, del libro que llevas años postergando. Esas cosas no suenan heroicas porque definitivamente no lo son, pero son cosas que funcionan. El idioma que ibas a aprender no necesita que lo domines este mes, necesita que empieces hoy, aunque sea 10 minutos diarios, pero que empieces hoy. El proyecto que empezaste no necesita estar terminado para mañana, necesita empezar. La persona que ibas a ser no necesita que ya seas esa persona, necesita un paso, un solo paso, un paso que puedes dar hoy. Va a ser más lento de lo que te imaginaste mirando el techo aquella vez, por supuesto, y probablemente el camino se va a ver diferente de la idealización que tenías en ese entonces, pero diferente no es lo mismo que imposible. El peso que sientes no va a desaparecer de un día para otro, pero tampoco tiene por qué aplastarte. Puede ser, en cambio, la señal más honesta que tienes de lo que todavía te importa. Así que te dejo con una sola pregunta: ¿qué es peor? ¿Empezar a caminar, aunque sea despacio, aunque el camino se vea diferente de lo que imaginaste y aunque ya no tengas 22 años? ¿O seguir caminando cargando el peso de lo que un día quisiste llegar a ser?